Unidad número 8, espacios vectoriales. Vamos a empezar con la definición textual del libro, del apunte. Dice, un espacio vectorial V es un conjunto de objetos denominados vectores, junto con dos operaciones llamadas adición o suma y multiplicación por un escalar, y que satisfacen los 10 axiomas que se enuncian seguidamente. Acá tenemos 10 axiomas. Antes que esto, quería introducirlos. Nosotros desde el primer día de clase empezamos a ver el tema de vectores, y cuando definimos vectores, lo primero que hicimos, y yo les advertí, definimos vectores como lo hicieron posiblemente en la secundaria o en el cursillo de ingreso, cursillo de nivelación en realidad, en donde se define el vector como una flecha, como un segmento dirigido. Esta es una forma de definirla, sobre todo para la aplicación de física. ¿Sí? En la física de la secundaria o en física 1, cuando tengan física 1, van a utilizar frecuentemente el vector como flecha, como segmento dirigido, que va a ser representar usualmente una fuerza. A veces puede representar una fuerza usualmente, aunque puede tener otras representaciones también. Pero es lo clásico, ¿sí? Pero en aquel momento les dije que empezábamos así para ir de a poco, para arrancar por una definición más sencilla y gráfica, pero que vectores en esta materia era más que eso. Bueno, acá llegó el momento en que ya tenemos que ampliar ese concepto de vector. Y lo hacemos a través de esta definición, en donde decimos que hablamos de espacios vectoriales, y decimos que el espacio vectorial es un conjunto de objetos. Ese conjunto de objetos debe cumplir estos 10 axiomas. Si cumple estos 10 axiomas, este conjunto de objetos pasa a llamarse espacio vectorial. Y cada objeto comienza a llamarse vector. Si ustedes ven los 10 axiomas, pueden ver que los primeros 5, ¿sí? Los primeros 5 tratan sobre la suma. Y los segundos 5, o sea, del 6 al 10, tratan sobre multiplicación por un escalar. Entonces, vuelvo a repetir. Si tenemos un conjunto de objetos y estos cumplen con estos 10 axiomas, entonces ese conjunto se denomina espacio vectorial. Y a cada objeto se lo puede llamar vector. ¿Sí? Bien. Ahora bien, no está hablando de que vector es un segmento dirigido. Todo lo que hemos visto hasta ahora sigue siendo válido, pero ampliamos el concepto de vector. Vamos a ver que este conjunto de objetos que cumple los 10 axiomas, o sea, espacios vectoriales, pueden ser números, vectores como componentes, como lo hemos visto hasta ahora, pero también pueden ser matrices, polinomios, expresiones matemáticas que definan un lugar geométrico, etc. Vamos, por ejemplo, a ver un poquito, los axiomas son sencillos, pero vamos a ver ahí uno que otro, y ahí van a entender todos. Por ejemplo, el primero suele costarles interpretar, dice, si U y B, ¿sí? Los vectores U y B, pertenecen al espacio vectorial B, entonces U más B pertenece a dicho espacio vectorial B. Esto se llama ley de cerradura ante la suma de vectores. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un conjunto de objetos, por ejemplo, mi conjunto de objetos, supongamos que sean todos los reales, ¿sí? Todos los reales. Y yo digo que este es mi espacio vectorial, y bueno, por ejemplo, ¿cumple el axioma 1? Sí. Sí.
Sí, porque cualquier real sumado a otro real va a ser un real. Entonces vamos a estar dentro del mismo conjunto. En ninguna parte nos va a pasar que un real más otro real nos dé un complejo, por ejemplo. No va a pasar eso. Entonces, siempre el resultado de la suma de todos los objetos que están aquí en este conjunto me va a dar como resultado un objeto dentro de este conjunto. Entonces, por ejemplo, este es un espacio vectorial. No solo por eso, al menos cumple el axioma 1. En particular, cumple los 10 axiomas. Pero al menos ahí sabemos que cumple el axioma 1. Pero si yo dijera, bueno, tengo otro conjunto de objetos donde van a ser todos los reales impares. ¿Cumple esta primera axioma? Yo digo, mi conjunto van a ser todos los reales impares. Los pares no, los impares. Y no, entonces no. Entonces no. 3 más 5 es 8, ponele. Claro, sumo 2 impares y tengo un par. Entonces la sumatoria me queda un objeto que está fuera del conjunto que yo seleccioné. Entonces no estaría cumpliendo el primer axioma. Con que haya un solo axioma que no se cumpla, ya puedo decir que no es espacio vectorial. Para que sea, se tienen que cumplir sí o sí los 10. Uno solo que no se cumpla, ya no es espacio. ¿Sí? Entonces, tienen que cumplirse los 10. Los objetos pueden ser conjuntos numéricos, pueden ser puntos en un plano, puntos de una recta, por eso puntos de un lugar geométrico, pueden ser matrices, conjuntos de matrices, ¿sí? Polinomios. Bien, tienen que cumplir con los 10 axiomas. Los primeros 5 están relacionados a la suma, los otros 5 relacionados al producto por escala. Entonces vamos a ver rapidito. El de cerradura, bueno, que U más B tiene que estar siempre dentro del mismo conjunto. Luego tenemos la conmutativa de la suma, ¿sí? La suma de vectores tiene que ser conmutativa, asociativa respecto a la suma también. Tiene que haber un elemento neutro, es decir, tiene que haber un elemento que si yo sumo a cualquier objeto que de este conjunto, me tiene que dar como resultado el mismo objeto, ¿sí? Tiene que haber un elemento nulo para la suma. Luego, también tiene que haber un elemento inverso, una forma de que yo a un objeto le reste otro elemento, que sería el inverso, y que obtenga como resultado el nulo. Luego tengo los que son axiomas respecto a producto por un escalar. Tengo escalares, entonces tengo que tiene que también cumple una ley de cerradura. Si multiplico un vector por un escalar, el resultado tiene que estar dentro de ese conjunto, de ese espacio vectorial. Y también, bueno, tiene que cumplirse que sea distributiva respecto a la suma y distributiva respecto a la suma de escalares, asociativa de la multiplicación por un escalar, ¿sí? Y tiene que haber un elemento neutro para el producto por un escalar, ¿sí? Bien. Si se cumplen los 10 axiomas, es un espacio vectorial. Si alguno de estos axiomas fuera, aunque sea uno solo, no se cumpliera, ya no es espacio vectorial y por lo tanto es un conjunto de objetos, pero no son vectores. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si decimos el conjunto conformado por un solo elemento, el elemento 0, ¿es o no es un espacio vectorial según lo visto anteriormente? ¿Les parece que 0 podría entrar acá o no? ¿Solo el 0 así solo? No entiendo bien. Sí, el 0 solo. Y no es un conjunto de cosas, es una Bueno, pero es cosa. un conjunto de uno solo. Sí, no sería Ah. problema. Sí, Creo que entra bien, ¿no? sí, sí. Tiene elemento Por- neutro, si lo sumo 0 más 0 es 0, distribuyo el 0 con 0, pero no pasa nada. Podemos ver así, abuelo, rápido. Podemos ver que sí, que cumple todo.
efectivamente tenemos que ver con exactitud uno por uno. Pero bueno, como yo ya sé la respuesta, no vamos a buscar más tiempo, vamos a poner más tiempo, sí, este es espacio vectorial. Cumple todo. Tenemos este otro ejemplo, en donde está conformado este conjunto por un solo elemento, el 1. El 1. Teniendo en cuenta que con solamente que no se cumpla uno solo de los axiomas ya no se cumple nada. ¿Es espacio vectorial? Creo que no, porque si hicieras 1 más 1 te da 2, y 2 ya no está ahí. ¿O no? Exactamente. Tampoco es un elemento neutro, o sea, ya hay varios que es. Pero con uno que veamos, ya no es. Yo ya sé la respuesta. Este no es. Ahora vemos otros ejemplos. A los fines de entender los conceptos, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero no. Yo no es que les voy a estar tomando los ejemplos en sí mismos, sino que para que se entienda el tema. El conjunto de puntos de una recta en R2 que no pasa por el origen, que tiene esta ecuación, por ejemplo. Y acá hay una recta de R2 que sí pasa por el origen, tiene esta ecuación. El conjunto de estos puntos, entonces acá tenemos dos conjuntos, ¿sí? Uno de los puntos de recta que no pasa por el origen y uno de una recta que pasa por el origen. Para ayudarlos, porque en realidad para saber si es espacio vectorial o no es espacio vectorial, hay que comprobar uno por uno los axiomas. Entonces, para ayudarlo, para que salgamos de esto rápido, yo les voy a dar varias pistas. De estos dos conjuntos, uno es espacio vectorial y uno no. Mirando las axiomas, si encuentran que alguno de estos, o sea, si alguno no se cumple, ya saben cuál es el que no, entonces el otro sí. No, para que sea fácil. Acuérdense, son rectas, uno pasa por el origen y el otro no pasa por el origen. Pero una pregunta, profe, ¿no? Sí. Recién dijimos que los reales era un espacio vectorial, ¿no? Por Sí. ejemplo. Y los polinomios, el dominio no es los reales, o sea que se cumpliría, o no funciona así. Tampoco. No sé si la lógica está bien. La lógica está bien. Sí. La lógica está bien. Uh-huh. Sí. El tema es que ustedes van a ver, más allá de que tu lógica está bien, yo hice la diferenciación porque no es lo mismo un polinomio que otro. O sea, un polinomio, ustedes cuando en el práctico, a veces van a trabajar con un polinomio, otras veces con otro, y los resultados que van obteniendo de otras cosas, por ejemplo, base, imagen, otras cosas, van a ser distintas. ¿Sí? Entonces no es lo mismo trabajar con polinomios que trabajar con números reales, así como genéricos. Pero tu lógica está bien. ¿Sí? Entonces no es lo mismo que yo te diga el espacio vectorial de los reales, y trabajemos sobre reales, que sería re fácil, a que te diga, vamos a trabajar con un espacio que está definido por tal polinomio, que a lo mejor tiene dos variables del polinomio. No todos los reales, o sea, no, no vas a obtener las mismas, en la parte práctica, si quieres buscar una base, para ese espacio vectorial no va a ser lo mismo que si trabajas con reales solamente. Van a ser espacio, tu lógica para poder deducir efectivamente que son espacios vectoriales está bien. Hasta ahí te sirve. Pero cuando tengas que resolver ejercicios prácticos, tenés que diferenciar si estás trabajando con reales, estás trabajando con polinomios, no es lo mismo. ¿Me explicó? Pero tu lógica está bien. Tu lógica está bien. Ok, listo. En este caso, vamos viendo
vamos viendo de estas dos, ¿sí? Son conjuntos de puntos, de dos rectas, una pasa por el origen, el otro no. Uno de estos conjuntos es espacio vectorial y el otro no. A ver, si podrían, ahí tienen la fórmula, si podrían darse cuenta cuál es el que no, o cuál es el que sí, o cuál es el que no. ¿Se les ocurre? De paso tomo acá un tecito. Bueno, Jerónimo hizo su análisis. Le digo que sí es el 4. No es la única forma de pensarlo. Él lo pensó a su forma, pero sí, es el punto 4. Me parece que, digamos, que tiene que existir, digamos, un elemento que haga, digamos, que haga que te termine dando, digamos, un vector nulo, ¿o no? Claro, es el Y más acá fácil de ver. no va a existir eso, ¿o no? ¿O Exactamente. sí? En estos ejemplos, justamente el más fácil de ver, lo que dice Jerónimo está bien. O sea, tiene como una forma más complicada de verlo, pero está. Lo que se ve más fácil es en elemento neutro. Todo espacio vectorial tiene que tener un elemento neutro. Si yo le sumo a un punto de la recta, le sumo otro punto y me dé el primero. ¿Sí? En el caso del que pasa por el origen, yo voy a tener acá el 0, 0, va a ser un punto de mi conjunto. En cambio acá no. Entonces acá cualquier punto, yo le puedo sumar el punto 0, 0 y voy a obtener el mismo punto. En cambio acá, al no tener el 0, 0, nunca voy a encontrar un punto que sumado a otro me dé el mismo punto. Me va a dar otro de la recta, pero no me va a dar el mismo. ¿Sí? Entonces el elemento neutro acá sí lo tenemos y acá no lo tenemos. Entonces, por eso le daba la pista en realidad. Para definir con certeza, de que un conjunto de objetos es o no es espacio vectorial, lo que deberíamos hacer es ir axioma por axioma e ir comprobando uno por uno. Pero hay espacios que ya han sido comprobados por los matemáticos hace mucho tiempo y ya se sabe. Entonces yo les voy a dar, para que vamos, les voy a dar el resultado final. Esto porque era fácil verlo, pero en definitiva, todas las rectas, les puedo decir con seguridad, porque esto ya está comprobado hace muchos años, si todas las rectas que pasan por el origen, todos los puntos, conjunto de puntos de rectas que pasan por el origen, son espacio vectorial. Y si no pasan por el origen, no son espacio vectorial. Lo mismo pasa con los planos. Todos los puntos de planos que pasan por el origen son espacio vectorial y los que no pasan por el origen no son espacio vectorial. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué pasa con otros lugares geométricos? No se preocupen porque el álgebra da para mucho, pero en este caso lo que vamos a ver son los conceptos principales y en general en el práctico, digo en general por no decir todos, cuando se da un ejercicio práctico se dice si es espacio vectorial, generalmente es espacio vectorial, se dice tal conjunto que es espacio vectorial, si se aclara. Lo importante es que sepan que si aclara, que de hecho lo aclara, quiere decir que está comprobado estos 10 axiomas. Es decir, que los 10 axiomas se están cumpliendo. Por eso es que el enunciado de un ejercicio puede decir es espacio vectorial.
porque en realidad, salvo que algún profesor se les ingenie para hacer un ejercicio distinto, pero si ustedes ven el apunte, en esta parte de la materia, vamos a trabajar sobre espacios vectoriales, o sea, no vamos a trabajar sobre conjuntos de objetos que no sean espacios vectoriales, ¿sí? Vamos a trabajar sobre espacios vectoriales. Entonces, ustedes lo que tienen que saber es qué es un espacio vectorial y cuáles son sus axiomas, porque si les dicen que un conjunto tal es espacio vectorial, quiere decir que se cumple todo esto. Y si no lo fuera es porque no se cumple. En apuntes, no sé en los actuales, me tengo que fijar que cómo es el práctico actual, pero en apuntes anteriores había ejemplos en donde había ejercicio donde se preguntaba, se daba un espacio, un conjunto y se preguntaba si era o no espacio vectorial. Y había que demostrar. Pero eso estaba en el apunte, pero nunca se terminaba dando. O sea, nunca, por ejemplo, a mí nunca me lo dieron esa parte. Y eso que en mi época se daba bastante. En general no se tomaba. Ahora creería que ni siquiera está en el apunte. Habría que verificarlo. En general vamos a trabajar sobre espacios vectoriales. Lo que importa acá es que ustedes sepan que existe, no todo espacio es vectorial, o sea, que sepan ese concepto, que tengan ese concepto, y que tengan el concepto de estos 10 axiomas que cumplen todos los espacios vectoriales que vamos a trabajar. Bien. Luego vamos a otras definiciones. Subespacios vectoriales. Esto es bastante, vamos a hacerlo sencillo, ¿no? Si tenemos el espacio vectorial, un subespacio sería un subconjunto de ese espacio vectorial que también cumple con los 10 axiomas. Porque podría ser que tengamos un subconjunto de un espacio vectorial que no cumpla con los 10 axiomas, porque por ejemplo, supongamos que el punto 0, 0 lo dejó afuera, ¿sí? Y este conjunto, un subconjunto no tenga el 0, 0 y no es espacio vectorial, por ejemplo. Entonces es un subconjunto y nada más. Pero si este subconjunto cumple con los 10 axiomas, ¿sí? O sea que este estaba acá adentro y otras cosas más. Si este subconjunto cumple con los 10 axiomas, entonces se llama subespacio de B. Nada, eso, sencillo. Otro concepto sencillo que en realidad ya lo vimos es el de combinación lineal. Esto ya lo vimos en diferentes formas, con gráficas y todo, pero recordamos que se dice que un vector, por ejemplo W, es combinación lineal de los vectores B1, B2, Bn, y se puede expresar W igual a K1 por B1 más K2 por B2 más puntos suspensivos Kn por Bn, siendo K1, K2, Kn los escalares. Bien, eso lo vimos en diferentes formas. Ahora vamos a un concepto nuevo y muy importante, al concepto de conjunto generador de un espacio vectorial. Miren, dice así. Se dice que los vectores B1, B2, Bn, pertenecientes a un espacio vectorial B, generan a B si todo otro vector de B se puede expresar como combinación lineal de ellos. Y nos muestran fórmula. B igual a K1, B1 más K2, B2, etcétera, Kn, Bn. Donde K1, K2, Kn son la escala. Entonces, esta definición que nos está diciendo, nos está hablando, fíjense, de un conjunto generador. O sea, nos está hablando de que dentro de un espacio vectorial, acá en el espacio vectorial tengo infinitos vectores, ¿no?, que pertenecen a este espacio, ¿sí? Conjunto generador es un conjunto de vectores que están dentro de este espacio, ¿sí? Por acá, están acá dentro porque dice pertenecientes al espacio vectorial. Entonces lo vamos a escribir acá afuera. Supongamos que para B tenemos un conjunto que le podemos llamar el conjunto W, S, generalmente se usan las últimas letras del alfabeto, y decimos que acá tenemos B1,
B2 y B3. ¿Sí? Si decimos que estos tres vectores es un conjunto generador, quiere decir, estos tres vectores están por acá dando vueltas. Supongamos que este es B1, este es B2, supongamos que acá está B3, ¿sí? Pero este se dice que es un conjunto generador porque por combinación lineal de B1, B2, B3, yo puedo obtener todos los vectores de B. ¿Sí? No me queda ninguno sin poder obtener por combinación lineal de estos tres. En este caso que elegí 3. Acá, en la definición, es más genérico, por eso dice Bn, porque si bien es una cantidad finita, bueno, no son ni 2 ni 3, será la cantidad que tenga que ser, ¿sí? B1, B2, Bn, que pertenece al espacio vectorial, generan ese espacio si todo otro vector de ese espacio se puede expresar como combinación lineal de ellos, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, entonces obligatoriamente, digamos, los vectores que se encuentran dentro de este conjunto son linealmente independientes entre ellos, No, no lo dice en ningún momento. ¿no? No, entonces no, o sea, podrían ser dos, digamos, ponerle que sean proporcionales, dos de ellos, e igualmente los puede formar, pero, o sea, pero como que uno sería innecesario, básicamente. Claro, pero no importa. Yo puedo tomar un conjunto, el Ok, conjunto generador, ahí es lo que iba a decir después, pero vamos a decirlo ahora. Acá puede haber dependencia lineal entre B1, B2, B3, y puede que habría alguno innecesario, bueno, no importa. A mí me presenta ok. como conjunto generador, la única condición es que puedan generar con eso todos los otros. Nada más, que ninguno me quede sin generar, sin poder obtener por combinación lineal de estos. Nada más. Esa es la única condición. No hace falta que sean linealmente independientes entre ellos. Ok, bien. Y acá, muy bien. Y acá justamente lo que me mencionas es lo que iba a decir justo en la diapositiva siguiente. Porque esa es la gran diferencia con la definición de base. La base dice que es un conjunto de vectores, conjunto finito, siempre es un conjunto finito, que generan a B y que además es linealmente independiente. Entonces, ahora sí, lo que vos me decís es importante. Además de generar a B, si estos vectores son linealmente independientes entre ellos, está todo muy bien lo que dijiste, pues si no me sobraría uno, eso que dijiste, bueno, depende. Puede sobrar uno, dos, tres, no sé, depende. Pero está lo que vos dijiste. Si además estos vectores son linealmente independientes entre ellos, entonces este conjunto generador ya pasa a llamarse base. Bien, esa es la diferencia entre base y conjunto generador. ¿Por qué marco la diferencia? Porque cuando uno dice uno y después dice el otro, después lo mezcla, ¿sí? Bueno, entonces por ahí asentando la diferencia es cuando se van a acordar bien de no confundir. Hay otro concepto importante, el concepto de dimensión. La dimensión, vamos a leer textual. La dimensión de un espacio vectorial está dada por el número máximo de vectores independientes de dicho espacio vectorial. Esa es la definición. ¿Sí? Después, lo que sigue sería más o menos una forma de calcularlo. Es decir, no confundamos definición con la forma para calcular. Dice que la dimensión coincide con el número de vectores en la base, en una base para el espacio vectorial B. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, en este caso, este espacio vectorial tendrá su dimensión, que es la cantidad máxima de vectores linealmente independientes. Pero si a mí me dan de información o de alguna forma calculo, que ya vamos a ver más adelante, después que viene, métodos para calcular la base, para
calcular una base para este espacio vectorial, por ejemplo. Entonces, una vez que yo tengo la base, puedo contar los vectores de esa base, en este caso, por ejemplo, que sea lineamiento independiente y generan a B. Entonces digo, bueno, 1, 2, 3, este espacio es de dimensión 3. ¿Sí? Entonces sería una forma de calcular la dimensión de un espacio vectorial. Primero, con los diferentes métodos que vamos a ver, encontramos una base por ese espacio, contamos cuántos vectores hay en esa base, y ahí sabemos. Pero la definición de dimensión es la cantidad máxima de vectores linealmente independientes. Entonces, vamos a recordar ahora lo que vimos en clases pasadas. Lo que vimos cuando vimos combinación lineal, dependencia lineal e independencia lineal. Lo vimos primero en R2, en la unidad 1, y luego en la unidad 4 vimos un poquito en R3, que vimos un paralelepípedo, ¿se acuerdan? El del apunte, que tenía los vectores H, G y E, o algo así me parece. Y bueno, cuando agregamos el cuarto vector, había una dependencia lineal. Y bueno, voy a hacer el mismo ejemplo que vimos antes. Vamos a ir primero al lenguaje coloquial, al de todos los días, al lenguaje, digamos, del hogar de todos los días y de todas las personas, digamos, popular. Si nosotros hablamos de un paralelepípedo en nuestra realidad, nosotros vivimos, no en R3, vivimos en el espacio, podemos hablar de un cubo, ¿no? de un cubo, una caja. Entonces, cuando hablamos en el lenguaje ordinario de nuestras vidas ordinarias, queda fea la palabra, la frase. ¿Cómo dirían cuántas dimensiones tiene una caja de zapatos? 3. Sí. ¿Cuál? Profundidad, altura, largo. Bien. Nosotros... Volumen, básicamente. Sí, sí. Pero bueno, tiene largo, ancho y alto. Digamos, cuando hablamos de dimensión en nuestra vida cotidiana, lo asociamos a eso. Acá, por supuesto, se amplía ese concepto, pero empecemos así por lo que ya ven, por los conceptos que tenemos arraigados de lo cotidiano, después vamos a llevarlo a lo matemático más exacto y más amplio. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de planos, yo les dije que, o sea, todos sabemos, es más, le mandé por WhatsApp ¿se acuerdan el videito este de la cuarta dimensión? Nosotros vivimos en la tercera dimensión, ¿no? O sea, vivimos en R3, vivimos en el espacio. Entonces tenemos el cubo, el paralelepípedo, como lo quieren llamar. Y, por ejemplo, el plano lo podemos graficar, porque sería, ¿cuántas dimensiones tendría un plano? Bueno, si no me contestaron rápido es porque necesitamos lo cotidiano. Un plano, en realidad, se lo habrá dicho, es una abstracción matemática. En nuestra realidad no existe, porque no hay planos dando vuelta por la vida. Tiene extensión infinita. Y es una abstracción matemática, pero la podemos graficar y la podemos pensar, la podemos imaginar, que tampoco la podemos graficar por completo, porque no tenemos una pizarra infinita, ¿sí? Pero la podemos imaginar y como que nos entra el concepto del gráfico porque está en una dimensión menor. Es lo que hablaba el video que les mandé por WhatsApp, ¿sí? La cuarta dimensión nos cuesta, pero la segunda la podemos imaginar. Usualmente, cuando nos explican planos, por ejemplo en la secundaria, nos asocian el plano a como que una sección de plano sería, por ejemplo, una hoja A4 sería como una sección de un plano.
Pero eso sería con la condición, primero que no sería un plano porque no es infinito en todos los extremos, sería como una sección de plano, pero además tendríamos que despreciar el grueso de la hoja. Ahí podríamos decir y podemos imaginar un plano como una hoja, podemos hacer esa asociación, pero no es totalmente exacta. Porque en realidad no existe el plano de nuestra dimensión, ¿sí? Porque todo tiene un grueso, aunque sea despreciable. En el caso de una hoja 4 no es tan despreciable porque si damos un gramaje alto sale como el doble en la resma, así que tan despreciable no es. Pero siempre, por más que usemos papel manteca, por más que usemos ¿cómo se dice? Una lámina de... Ay, no me va a salir la palabra ahora. Bueno, no importa. Lo más finito posible, así sea una lámina atómica, siempre hay un grueso. Pero se asocia usualmente con una hoja de papel. En ese caso, ¿qué sería lo importante de la hoja para hacer diferencia de la A4, de la carta, de lo que sea? Que tendría como dos dimensiones. Claro, el largo y el ancho. Entre comidas, claro. Claro, largo y el ancho. Como les digo, despreciamos como si fuera que no tiene grueso, que sí lo tiene y que en realidad es importante con la inflación que hay, es mucha diferencia con el gramaje diferente. Pero bueno, vamos a tener, nos importa el ancho y el largo. ¿Sí? Bien. En la matemática, nosotros abstraemos, hacemos una abstracción matemática y pensamos en planos que son infinitos, que no tendrían ningún grueso, tienen solamente dos dimensiones. No tendría, el plano no tiene no tiene volumen. Como vos bien decías, no tiene volumen. Me demoro así porque estoy luchando un poco con la actualización del Zoom. Que me desaparecen las cosas. Bueno. ¿Qué les decía yo? A ver si se acuerdan, cuando vimos la ecuación del plano, la ecuación vectorial del plano. ¿Se acuerdan del desarrollo? ¿Cómo arranca el desarrollo de la ecuación vectorial del plano? La habíamos hecho con combinación lineal, ¿o no? Exactamente. Pero ¿cómo arrancaba? Decía que definíamos Tenemos un tres plano. puntos. Exacto, 3 puntos. No colineales. Uh-huh. Y uno genérico usábamos para que nos Claro. apareciera la incógnita, ¿no? Exactamente, tenemos en ese desarrollo, dice que el plano queda definido por 2 puntos. Ahora vamos a ver si. 2 puntos no colineales. P1, P2, P3. Y con los 3 puntos, perdón. Con 3 puntos ya queda definido el plano. Eso es lo que dice. Porque claramente, ustedes que ya estudiaron para el primer parcial, saben que ahí tendrían 2 vectores de diferente dirección que nos sirve para el plano, y tendríamos un punto conocido, tendríamos de sobra, porque tenemos 3 en realidad, pero con un punto conocido y los 2 vectores que nos den la dirección, ya estaríamos. ¿Sí? Ahora bien, también para el desarrollo, como necesitamos, para encontrar, para el desarrollo necesitamos un punto genérico para que aparezca las coordenadas de x, y, usamos el punto genérico. Y ahí, con ese punto genérico, generamos un tercer vector. Y ahí podríamos hacer la combinación lineal. Porque si se acuerda alguno, ahí donde yo les decía, el plano, tenemos 2 vectores, hasta 2 vectores linealmente independientes. Y si ponemos un tercero, seguro hay una dependencia lineal. Y ahí es donde hacíamos que P1P
era igual a la combinación lineal de P1, P2, P1, P3, por los escalares, ¿sí? ¿Por qué? Porque el plano es de dimensión 2. Entonces, es la cantidad máxima de vectores linealmente independientes es 2. Si yo tengo dos vectores linealmente independientes y agrego un tercero, seguro hay dependencia lineal. Y de ahí salía la expresión de ecuación de paramétrica vectorial del plano. En la parte que vimos de combinación lineal del paralelepípedo que había, no me acuerdo los vectores bien, pero creo que eran H, G y E o algo así, eran linealmente independientes cada uno. Y cuando agregamos el cuarto, ahí había dependencia lineal. Porque ese estaba en R3. Cuando agregamos el cuarto, ya había dependencia lineal. Para que no haya dependencia lineal, ya tendríamos que ir a R4, una dimensión más. Que ahí saldría el video ese. Nosotros como ingenieros, mucho como que llegamos al R3 porque se grafica y hasta ahí llegamos, ¿no? Lo otro es bueno que lo sepan, pero como que no vamos a laburar mucho con eso por ahora. Porque hay gente que dice, ay, ¿para qué darles tanto a los si van a ser ingenieros, no van a ser matemáticos? Está bien. Tampoco es que vemos tanto, pero hay cosas que tienen que tener una idea, para empezar, para no ser ignorantes, y segundo, porque el ingeniero aplica la ciencia en la tecnología. Y la ciencia avanza en sectores que, sí, por ahora sí, todos hacemos en R3, pero qué sé yo, la ciencia puede avanzar, la física en relativista y todo eso, y algún día eso se puede convertir en una tecnología, ¿sí? Y ahí sí el ingeniero lo va a necesitar. Bien. Entonces, bueno, ya sabemos lo que es la dimensión, la cantidad máxima de vectores linealmente independientes, y una forma de calcularla es, una vez que si tenemos la base de ese espacio vectorial, contamos los vectores. Vamos a un ejemplo. Este es un ejemplo de ejercicio práctico que podría bien estar en un parcial o en un final. Dice así: caracterizar el conjunto W que genera un subespacio en R3, siendo W los vectores B1 y B2, donde B1 es tanto y B2 es tanto. Bien. Para entender este enunciado, o sea, lo que tiene estos capítulos es que se relacionan mucho un tema con otro, una clase con otro, por eso tienen que ir estudiando bien el día. Pero bueno, lo bueno de eso es que cuando llegue el parcial ya lo van a saber. Son temas medio complejitos, ¿sí? Mucha información, y van a ver que el práctico también en principio los puede atemorizar un poco porque parecen muy complejos, pero les digo algo bueno. En el práctico, por más complejo que les parezca al principio, en realidad son un par de enunciados y después es más o menos lo mismo cambiado los números. ¿En qué sentido? No hay tanta diversidad de enunciados. Hay una cierta diversidad, pero no hay tanta diversidad de enunciados como, por ejemplo, en rectas y planos, donde se le puede ocurrir al profesor hacer lo que quiera, ¿sí? O sea, ahí hay mucha diversidad. El plano puede estar así, perpendicular a una recta, paralela y perpendicular a otro plano, y qué sé yo. Es como que hay mucha diversidad. Tampoco tanta, de ojo, cuando uno estudia mucho ya se da cuenta que es todo lo mismo. Pero por ahí puede haber más. En estas unidades, no es complicado, pero una vez que le agarran la mano, no hay tanta diversidad. Vamos a empezar con este ejercicio. Para entenderlo tenemos que decir, bueno, leer bien. Dice caracterizar el conjunto W. Primero, ¿qué es caracterizar? Acá hay una definición cortita. Dice caracterizar es buscar condiciones de compatibilidad. Bueno, vamos a ver. Dice caracterizar el conjunto W que genera un subespacio
de R3 siendo W tal cosa. Entonces lo que me está diciendo es que tenemos el espacio que ya sabemos que es un espacio vectorial de R3, tenemos este espacio vectorial, y tenemos un conjunto generador. Ya nos dice que genera. Entonces tenemos un conjunto generador que genera un subespacio en R3. Le vamos a poner el nombre le vamos a poner W, el mismo nombre que el conjunto este. Entonces este B1 y este B2 estaría acá adentro. ¿Sí? Y genera a un montón de vectores que están acá dentro de este subespacio. Pero hay vectores que se quedan afuera, que son de R3, pero que no son del subespacio. ¿Se entiende? Caracterizar es buscar las condiciones de compatibilidad. Es buscar, en este caso, en este contexto, es buscar las condiciones que deben cumplir los vectores de R3 para estar adentro. O sea, qué vectores se quedan adentro y qué vectores se quedan afuera. Va a depender de ciertas condiciones que deben cumplir estos vectores. Y buscar esas condiciones es caracterizar. Entonces, eso es lo que me está pidiendo este enunciado. Me está pidiendo que busque eso. ¿Cómo lo hacen? Si ya me está diciendo que estos dos vectores generan este subespacio, quiere decir que por combinación lineal de estos dos vectores, voy a obtener a todos los vectores de este subespacio W. Acá está escrita la combinación lineal de los dos vectores con los escalares y lo que representaría un vector genérico de este subespacio, con los componentes B1, B2, B3. ¿Sí? Bien genérico. Entonces, si yo hago tengo la combinación lineal, saco de acá el sistema de ecuaciones, como vimos para dependencia, repasen si no, acuérdense en el drive de las clases grabadas, están las clases de dependencia e independencia lineal, lo repasan. De este sistema lo hacemos para encontrar realmente los escalares de la combinación lineal, pero ahora, como no es para eso, ahora vamos a hacer el sistema, no buscamos solucionar el sistema, sino buscar las condiciones de compatibilidad de este sistema. Fíjense en Gauss-Jordan acá, ¿qué condición necesita un sistema para ser compatible? Díganme ustedes. ¿Cómo sería? ¿Cómo? ¿Condición? ¿Qué condición debe cumplir un sistema de ecuaciones para ser compatible? Que los rangos de la matriz principal sean lo mismo que la empleada. Exactamente. Sí, bien Jerónimo, bien Agustín. Entonces, en este sistema, ¿qué rango tiene la matriz principal? 2. Perfecto. Rango de matriz principal es 2. Y la matriz ampliada no sabemos, porque estos valores no sabemos qué son. Pero ¿cómo deberían ser? Necesitamos que el rango de la matriz ampliada sea 2 para que sea compatible. Entonces, ¿cómo debería ser acá esto? ¿Qué debería ser esto? ¿Igual a qué? 0. 0. Ujú. Esto me tiene que dar 0. Entonces, la condición es que B3 menos B2 sea igual a 0, es decir, que B3 sea igual a B2. Lo que me está diciendo es que para que este sistema sea compatible, necesito que la tercera componente de los vectores que pertenecen a este subespacio sean igual al segundo componente. Porque de esa manera, acá se me va a anular y ahí va a ser compatible. Y entonces voy a encontrar escalares para que por medio de estos dos vectores encuentre puedo expresar el vector que pertenece. ¿Sí? Si este sistema es incompatible, yo no voy a encontrar escalares acá para que el sistema para que se haga la combinación lineal. Entonces, esta es la condición, esto es caracterizar, buscar esta condición. En este caso es que la tercera componente sea igual a la segunda. Lo saco acá. ¿Se entendió eso? Bien. Bien, ahora pregunto. Sigo preguntando cosas. Dice, el vector 1, 3, 3 pertenece a W, y luego el vector 1, 5, 1 pertenece a W. Sí y no. Claro. El primero cumple con la condición, el segundo no.
Entonces, el vector 1, 3, 3 está acá, está dentro del subespacio que genera W, y el vector 1, 5 está acá afuera, se quedó afuera, porque no cumple con las condiciones de compatibilidad. Quedó ahí. De hecho, si nosotros acá colocáramos 1, 3, 3, ¿sí? Hiciéramos acá el sistema 1, 3, 3, y empezamos a resolver el sistema, acá nos va a quedar, bueno, acá nos va a quedar 1, acá nos va a quedar, ¿qué nos va a quedar acá? 3 menos 2. Acá nos va a quedar un 1, y acá nos va a quedar 0. Bueno, acá podríamos seguir haciendo Gauss-Jordan, y vamos a encontrar, a escalar K1, K2. Entonces vamos a encontrar qué valores tendrían que tener K1 y K2 para hacer la combinación lineal de 1, 2, de 1, 3, 3, ¿sí? Pero si nosotros, en vez de eso, probáramos con el 1, 5, 1, acá nos quedaría 1, 5, 1, y hacemos Gauss-Jordan, acá no nos quedaría un sistema incompatible. Por lo tanto, no habría escalares que estos vectores pudieran generar para poder generar este vector. Por eso es que el 1, 5, 1 no pertenece a W, pertenece a R3, pero no al espacio, al subespacio generado por W. Porque con B1 y B2 yo me quedaría un sistema incompatible acá. Y no habría K1, K2 para que W lo genere. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá el enunciado me dice que W, este es conjunto de B1 y B2, genera el subespacio. Pero no me está diciendo que sea base, me dice que se genera. Para ser base, además de generar, tiene que ser linealmente independiente. Entonces me fijo que si son linealmente independientes o no, por ejemplo, haciendo reducidas por fila, colocando los vectores como vectores de fila de una matriz, hago de reducida como presalción de una dependencia lineal, esa sería una forma. Pero esto, como son dos, puedo ver simplemente si son también proporcionales, veo que no. Bueno, como sea, son linealmente independientes. Por lo tanto, como son linealmente independientes, además de generar el subespacio, me sirven de base de este subespacio. Entonces, estos dos vectores son base. Y cuento la cantidad de vectores y puedo saber que la dimensión de este subespacio generado por W es 2. Entonces, me está diciendo, fíjense este enunciado, tan chiquito que era, miren la cantidad de cosas que puedo decir. Me está diciendo que hay un conjunto W de dos vectores que generan un subespacio en R3. Y acá veo que ese subespacio es de dimensión 2. Entonces piensen, ¿qué espacio está generando en R3? Que sea de dimensión 2. Un plano. Un plano, exactamente. O sea que W genera un plano que está en R3. Es un subespacio, es un plano de 2 dimensiones, ¿sí? Lo que me dice Jerónimo, acuérdate que un conjunto de vectores puede ser un conjunto generador si genera todos los vectores de un espacio vectorial, y la base es un conjunto de vectores que generan el espacio vectorial, es decir, que es un conjunto generador, pero que además son linealmente independientes entre ellos. Bien. Entonces ahí vimos, hasta ahora vimos, ampliamos el concepto de vector, lo que era un espacio vectorial, vimos lo que es el concepto de conjunto generador, un espacio vectorial, el concepto de base, el concepto de dimensión. De paso, en un ejercicio vimos un poco lo que es caracterización. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a pasar, porque definimos lo que es base,
pero no dijimos para qué lo usamos. Acá ahora lo vamos a empezar a usar, ese concepto de base. Cuando nosotros expresábamos hasta ahora, queríamos definir un vector, lo estamos definiendo haciendo referencia al sistema de coordenadas cartesiano. Es decir, estamos definiendo los vectores en relación o en referencia a los ejes X o Y, o eje X y Z en caso de que fueran R3. O inclusive, bueno, también podríamos usar inclusive más ejes, porque, o sea, más componentes. Lo que decíamos que las componentes son las proyecciones del vector sobre los ejes. Entonces lo definíamos siempre de esa manera, a través de las proyecciones de el vector sobre cada uno de los ejes. Entonces, la referencia era el sistema de coordenadas cartesianas. Ahora bien, hay otra forma de definir vectores. Un vector se puede definir utilizando, en vez de los ejes, podemos olvidar de los ejes y podemos definirlo utilizando un conjunto de vectores base. Y vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, tenemos una base, en este caso, base B, generalmente B larga, ¿no? Mayúscula, con los vectores B1, B2. En este caso, los vectores B1 y B2 son perpendiculares, pero esto no es condición, ¿sí? Podría ser una base, pueden ser vectores que no sean perpendiculares, lo importante es que sean linealmente independientes. Eso sí. Bueno, en este caso, es el mismo gráfico que está en el apunte, donde los vectores B1 y B2 son perpendiculares. Bueno, nos dijimos que si este conjunto es base, dijimos que generan los vectores de todos los vectores del espacio vectorial, en este caso llamado B corta, mayúscula, y por lo tanto, entonces podemos expresar a todos esos vectores como combinación lineal de B1 y B2. Bien. Esto ya lo vimos, o sea, si lo vemos en forma de como un método de paralelogramo, vemos que simplemente U sería la sumatoria de B1 y B2 multiplicado por un escalar como para acomodar ahí el módulo de sentido. ¿Sí? Eso ya lo sabemos de combinación lineal, de cuando vimos. Bien. Pero ahora hay que decir un dato importante. ¿Por qué hacíamos tanto hincapié en que en la definición de base el conjunto, además de generar el espacio vectorial, tiene que ser linealmente independiente entre ellos? Por esto. Porque si yo acá tengo esta combinación lineal, ¿sí? Yo conozco B1, conozco B2 porque me lo dan de datos. Conozco el vector U, ¿no? A través de las componentes. Conozco el vector U, las componentes del vector U. Y quiero sacar los escalares, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, si se acuerdan la clase de dependencia e independencia lineal, les di, que está grabada, así que la pueden repasar, lo que tienen que hacer es el sistema de ecuaciones. O sea, ustedes van a tener la componente en X de U, supongamos la componente en Y de U, igual a K1 por las componentes en X del vector 1, la componente en Y del vector 2, de 1, perdón, del vector 1, más K2 por las componentes del vector B2, componente en X del vector B2, y la componente en Y del vector B2. Con combinación lineal hacían el sistema de ecuaciones, ¿sí? Un sistema va a ser que UX igual a K1,
por bx1 más k2 por bx2, y después tenían la componente ni, igual, bueno, todo lo que ya saben, y este es el sistema de ecuaciones. Ustedes resolviendo este sistema de ecuaciones con Gauss-Jordan, sacan tranquilamente K1 y K2. Si U no fuera combinación lineal de B1, B2, sabemos que sí, porque acá nos está diciendo que es base, por tanto lo genera. Pero si no lo fuera, porque, no sé, porque hay un error, porque por lo que sea, U no pertenece a B, qué sé yo, ¿qué va a pasar? No voy a encontrar los escalares. Eso significa que el sistema va a ser incompatible. Pero si U pertenece a este espacio vectorial y por lo tanto es generado por esta base, este sistema va a ser compatible. Un sistema compatible que un sistema compatible, ¿cómo puede ser? Determinado o indeterminado. Exactamente. O sea, puede tener solución única o infinitas soluciones. Bueno, y acá está la importancia de que este conjunto generador sea base y no sea solamente un conjunto generador. Porque si acá hubiera una dependencia lineal, en el sistema me daría indeterminado y por lo tanto tendría infinitos valores de infinitos pares de valores de K1 y K2 que me establezcan esta combinación lineal. Pero como este conjunto, además de ser generador, es base, es decir, son linealmente independientes entre ellos, acá voy a tener un sistema de ecuaciones determinado. Es decir, voy a encontrar un solo par de K1 y K2, valores de K1 y K2, que me van a servir para esta combinación lineal. Y eso es la importancia de por qué acá, de la base, por qué acá queremos vector linealmente independiente. Porque entonces yo voy a tener por cada vector de este espacio B, con esta base, voy a tener por cada vector un solo par único de escalares para cada vector. ¿Sí? Si esto fuera conjunto generador y no fuera base, o sea, si hubiera una dependencia lineal entre ellos, esto no pasaría, habría infinitos, me daría acá sistema indeterminado. Acá siempre me tiene que dar sistema determinado, si no es que hice mal el sistema, ¿sí? Porque si esto es base, es solución única. Bueno, es lo que dice acá. Como B1 y B2 son base, entonces ambos son linealmente independientes, por lo tanto existe un solo par ordenado de escalares K1 y K2 que satisfacen la combinación. Entonces, como a cada vector de B le corresponde solamente un único par K1, K2, entonces podemos definir cada vector por sus escalares. ¿Sí? Porque a cada vector le corresponde un par único de escalares. Para esta base, pues si yo cambio la base, también cambian los escalares. Pero para esta base hay un solo par único. Y acá viene el concepto de vector de coordenadas de U relativo a la base B y matriz de coordenadas de U relativo a la base B. Estos dos conceptos en realidad son lo mismo, solamente que el vector de coordenadas se escribe en forma de renglón y la matriz de coordenadas se escribe en forma de columna, pero es lo mismo. El vector y la matriz de coordenadas de U relativo a la base B son los escalares que necesito para combinarlos con los vectores de la base B y obtener U. ¿Se entendió? Bueno, entonces, en vez de definir los vectores por sus componentes, eso sigue siendo válido, está todo bien, pero se suma que podemos definirlo por los escalares. El símbolo varía. Si estamos definiendo un vector por los componentes, vamos a poner solamente el nombre del vector. Y si estamos definiendo el vector por sus escalares, ponemos entre paréntesis y escribimos abajo el nombre de la base. Por supuesto, tenemos que saber qué base es. Bien. ¿Qué pasa? Bueno, acá lo mismo. Acá supongamos que tenemos otro vector W y bueno, tendré otro vector W. Entonces, si es otro vector,
con la misma base, voy a tener otros escalares, obviamente, entonces tendrá otro par ordenado. Este otro par de escalares es único para W, para esa base es único. Entonces tendré otro vector de coordenadas para W. Yo puedo definirlo directamente por esos escalares. Bien, ahora hablamos un poco de la base canónica o base estándar. La base canónica también se llama base estándar. De esto ya habíamos hablado, pero lo vamos a como recordar. Cuando hablamos de vectores usando como sistema de referencia los ejes coordenados, hablábamos de que un vector se podía expresar como un par ordenado de componentes en X y componentes en Y. Entonces decíamos el vector A es igual a el 1, 2, que es un par ordenado. Componente en X y componente en Y. Pero también decíamos que teníamos una forma cartesiana, que era 1i más 2j. Y hicimos una explicación geométrica de esto, porque era así. Bueno, ahora tenemos otra explicación de lo mismo, pero es todo lo mismo, ¿no? De I y J eran los versores para R2. Para R3 tenemos versores I y JK. Bueno, estos versores se llaman, son los base canónica o base estándar. Entonces, si nosotros queremos, supongamos, bueno, acá usamos el U, pero supongamos, si nosotros queremos la matriz de coordenadas de A vamos a usar U mejor para que vamos a hacer. Este es U, este es U. Bueno, para no cambiarle el nombre, ¿sí? Si nosotros de repente queremos la matriz de coordenadas de U respecto a la base, en vez respecto a una base, y usamos la base canónica, el subíndice que se utiliza realmente es la C, y que vamos a usar la base canónica, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Queremos esto, vamos a hacer la combinación lineal. Entonces vamos a hacer que U va a ser igual al escalar K1 por el vector de la base, y la base va a ser I, que va a ser el 1, 0, más K2, que va a ser el 0, 1, por el 0, 1, que es el J, ¿no? Bueno, si nosotros usamos la base, si nosotros usamos la base canónica, y buscamos los escalares, hacemos el sistema de ecuaciones y todo, ¿qué va a pasar? Si ustedes prueban, no lo voy a hacer acá, pero si ustedes prueban, lo que les va a pasar es que los escalares, al ser esto 1, 0 y 0, 1, hacen el Gauss-Jordan, supongamos, y le va a quedar los mismos componentes de U. Es decir, la matriz de coordenadas de U respecto a la base canónica, se supone, por lo que dijimos recién, serían los escalares K1 y K2, que serían los que necesito por la combinación lineal con la base. Pero como esta base es la canónica, nos va a quedar que es 1, 2. O sea, coincide los escalares con los componentes del vector U. Es lo que dice acá, ¿sí? Que U va a ser AI, o sea, K1 por 1, 0, sería lo mismo decir A, componente A por I, más componente B por J. ¿Se entiende lo que dije? Claro. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, es como que es lo mismo que habíamos visto antes, pero ahora sumando el concepto de base canónica, también llamada base estándar. ¿Sí? Porque vamos a necesitar ese concepto más adelante, por eso hago una diapositiva para que relacionen los temas. Y ahora vemos un ejemplito. Un ejemplo de cambio de base. Dados los vectores B1, B2, que constituyen una base S para un espacio vectorial R2, encuentra. Parte A dice que el vector de coordenadas y la matriz de coordenadas de
3, 1 con respecto a la base S. O sea, nos están dando una base, nos dan los vectores de una base, y nos piden el vector de coordenadas, o sea, los escalares. Los escalares para la combinación lineal con esa base para obtener este vector de componente 3, 1. Entonces acá está cómo se soluciona eso. Tenemos el vector, tenemos las componentes, tenemos la base, los vectores base, y nos está pidiendo los escalares para poder hacer, porque nos pide los vectores de coordenadas, que son los escalares, ¿no? Entonces hacemos la combinación lineal, U expresado como combinación lineal de los vectores base, tenemos que encontrar estos escalares, hago el sistemita de ecuaciones, Gauss-Jordan, y encuentro que K1 es menos 1 y K2 es 2. Entonces encuentro que la matriz, el vector de coordenadas es menos 1, 2, la matriz lo mismo pero en forma de columna. Perfecto. En la parte B me dice que haga lo mismo, pero usando otra base, porque les cuento, antes que me olvide, un espacio vectorial tiene infinitas bases. Entonces acá esta es otra base, este espacio, entonces decimos, bueno, en este espacio, en esta base, ¿cómo sería el vector de coordenadas? Es decir, cómo de este mismo vector. Entonces el mismo vector, hacemos la combinación lineal, pero con la otra base, y obviamente voy a obtener otros escalares. Es el mismo vector, pero como estoy usando de referencia otra base, los escalares cambian. Por eso es que cuando en la simbología siempre colocamos el subíndice en la base a la que estamos haciendo referencia. Y en la parte 3 dice, el valor que queremos, el valor de W en R2, cuyo vector de coordenadas con respecto a S sea WS, 3, 2. Es decir, en la tercera parte nos dice que lo que quiere son las componentes. Nos da el vector de coordenadas, es decir, que nos está dando los escalares, la base la conocemos, dice que es respecto a la base S, así que es la primera, y nos pide las componentes. Tenemos escalares, tenemos base, vectores base, tenemos que hacer la combinación lineal y ver qué componentes tiene. Entonces, en la combinación lineal reemplazo los vectores base y las escalares que me dio ahí, y encuentro que W es 7, 5. ¿Se entendió el ejemplo? Piénsenlo un segundo. Ujú. Bien, me piden del C. En la parte C me dan los escalares, o sea, me dan el vector de coordenadas de W respecto a la base S. O sea, estos serían los escalares, lo que antes era esto, ¿sí? Me dice que respecto a la base S, o sea, me está definiendo W con sus escalares, y tengo los vectores de base. Pero me pide cómo se definiría este vector según las componentes, o sea, según el sistema de coordenadas. Necesito las componentes. Tengo los escalares, tengo los vectores base, hago la combinación lineal y simplemente, ¿sí? Vectores y 3, 2 son los escalares, simplemente tengo que multiplicar y sumar. 3 por 1 más 2 por 2 es 7, 3 por 1 más 2 por 1 es 5. Entonces sé que las componentes de W es 7 y 5. Ahí estaría la autora. Si no, pregúntame de otra forma. Bien. Bien, ahora bien. Podemos descansar 15 minutos
y volver y ver la parte que falta. Lo que sí les pediría, antes de que se vayan, les pido por favor que al menos hasta acá estudien, no que repasen, lean un poquito, estudien hasta acá para la clase de transformaciones lineales. Porque al menos estos conceptos de base, espacio vectorial, base, las definiciones que hemos visto hasta ahora, las tienen que conocer, tienen que saber. Porque yo cuando les dé la clase de transformaciones lineales, que va a ser presencial, necesito poder hablar de base, hablar de espacios vectoriales y que ustedes me estén entendiendo lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, hasta acá al menos tienen que estudiar para la clase que viene de transformaciones lineales. Igual falta el problema de cambio de base, que lo vamos a ver después del recreo, y que lo van a necesitar sobre todo en el práctico.